casa. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Les saluda el profesor Guillermo Vázquez. Ya estamos listos para llevarles a todos ustedes, amigos, queridos estudiantes, una clase muy interesante del día de hoy que tiene que ver con las progresiones aritméticas. Como ustedes saben, en clases anteriores ya hemos hablado de este tema. Hemos hablado de las progresiones aritméticas, que son una sucesión de números, pero que tienen una característica de ir creciendo en forma progresiva, en forma constante, y esa cantidad constante se llama razón o diferencia. Pero el día de hoy vamos a ver otro tema que tiene que ver con la parte de las progresiones aritméticas, y esa parte tiene que ver con la suma de los términos de una progresión aritmética. Cámara por acá, por favor. Bien, vamos a considerar una progresión aritmética de n términos. Como ustedes saben, el concepto de la progresión aritmética es que van aumentando los términos en forma progresiva. Acá tenemos el primer término, el segundo término, hasta el último término. ¿Correcto? Lo que queremos el día de hoy es hallar la suma de todos los términos de una progresión aritmética, que pueden ser n términos, pueden ser 10, 20, 30, 40 o 100 términos o n términos. Pues, ¿cómo calculamos la suma de los términos de una progresión aritmética? Observen por acá. Voy a sumar yo todos los términos de la progresión aritmética que he definido al inicio y lo voy a denotar por S sub n. Y coloco acá en la suma del primero, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, más el sexto, puntos suspensivos porque hay más términos, más el término antepenúltimo, el penúltimo y el último. Yo voy a aplicar una técnica bastante interesante para poder deducir la fórmula de la suma de los términos de una progresión aritmética. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, miren. Esta suma de los términos de una progresión aritmética la voy a invertir. Es decir, el último término lo voy a poner como primero, el penúltimo como segundo, y voy a hacer la suma invertida. Y lo voy a colocar debajo, como está acá en la expresión ya preparada, para no perder tiempo, porque realmente el tiempo en la televisión es oro. Es que vamos a aprovechar, avanzar, y en algunas cosas que no podemos ir perdiendo el tiempo. Ok, acá tenemos la suma invertida, como ustedes ven, a sub n más el penúltimo término más el antepenúltimo, y así sucesivamente hasta llegar al primer término. Luego que he ordenado las dos igualdades, ambas igualdades, aplico una propiedad de la monotonía, de la igualdad, de la adición. Sumo miembro a miembro cada uno de los términos y tengo acá Sn más Sn, 2Sn, y sumo acá y voy formando, miren, pares de elementos, el primero con el último, el segundo con el antepenúltimo, el tercero con el antepenúltimo, y así, y el último con el primero. ¿Correcto? Pero miren, en las progresiones aritméticas, y les voy a demostrar por acá, por ejemplo, tengo la progresión aritmética 2, 4, 6, 8, 10, 12. Solamente una pequeña expresión. Observen acá. ¿Qué es lo que pasa en esta pequeña progresión aritmética? Tenemos que en esta pequeña progresión aritmética el primer término es 2, la razón, como ustedes pueden ver, es 6 menos 4, 2, el número de términos de mi progresión aritmética es 6, y el último término de la progresión aritmética es 12. Si yo asocio el primero con el último, el segundo con el penúltimo y los dos centrales, esos términos son términos equidistantes, se llaman. En las progresiones aritméticas se llaman términos equidistantes. ¿Por qué? Porque son términos que equidistan de los extremos, están ubicados a la misma distancia. Pero acá hay un detalle bastante interesante, miren. Si yo sumo los términos equidistantes, 2 más 12, si sumo 4 más 10, si sumo 6 más 8, voy a obtener como resultado 14, 14, 14. Es decir, la sumatoria de los pares de términos equidistantes tienen el mismo valor. Es una característica importante, fundamental, que cumple en toda progresión aritmética.
¿Ok? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en toda progresión aritmética, los términos equidistantes, que son los que están acá, estos términos equidistantes son términos que tienen el mismo valor. Es decir, la suma del primer término con el último término es una misma cantidad. La suma del segundo término con el antepenúltimo término tiene la misma cantidad que el término anterior. Entonces, ese criterio me va a mí a ayudar para poder llegar a expresar mi fórmula. Entonces, miren, con esta aclaración que les acabo de desarrollar, vamos ahora a aplicar este concepto básico de las progresiones aritméticas a el proceso que intentamos llegar a la fórmula. Observen acá. Entonces, como les decía, acá tengo yo 2SN igual. Si yo tengo todos estos términos tienen el mismo valor, todos tienen el mismo valor, entonces la sumatoria de esos términos estará determinado ¿por qué? Estará determinado por el valor de la suma de un término por la cantidad de términos que tenemos. Pero ¿cuántos términos tenemos? Tenemos n términos. Hay n términos. Acá me está indicando que la sucesión de números va a seguir. Entonces va a haber n veces el valor de k. nk. Pero nk yo le voy a tomar como referencia al primer término, que es igual al segundo, al tercero, a los términos que están en los paréntesis. Todos los términos son iguales, por lo tanto yo voy a decir que toda esta sumatoria de términos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al valor del primero más el último término, esto multiplicado por n, por el número de términos que tiene la progresión. ¿Correcto? Ok, ¿comprendido? Muy bien. Ahora sí, sigo mi solución. Entonces acá tengo S sub n, el número 2 que está multiplicando pasa a dividir y voy a tener A sub 1 más A sub n por el número de términos sobre 2. ¿Correcto? Por lo tanto, estoy llegando a obtener una expresión que dice A sub 1 más A sub n por el número de términos entre 2. Y esta expresión que ustedes observan en la pizarra es una expresión que me permite calcular la suma de los n términos de una progresión aritmética. ¿Y qué elementos intervienen en esta suma de términos? A sub 1, el primer término, A sub n, el último término, m, número de términos, y el número 2. ¿Correcto? Entonces, como ustedes ven, alumnos, encontrar la sumatoria de los n términos de una progresión aritmética no es difícil. Y esto lo vamos a aplicar a un problema ya de la vida real, de la vida cotidiana. ¿Correcto? Entonces, acompáñenme a resolver un problemita donde vamos a aplicar la expresión que acabamos de encontrar. Pero vamos a reiterar que en esta fórmula, en esta formulita que acabamos de encontrar, tenemos que los elementos de esta expresión es el A sub 1, ya lo conocen ustedes, tenemos el A sub n, el A sub 1 es el primer término de una progresión, ¿correcto? El A sub n, el último término, y n, el número de términos, ¿correcto? Entonces ahí tenemos la segunda expresión para calcular problemas que tienen que ver con las progresiones aritméticas. ¿Correcto? Entonces vamos a resolver un problema de la vida cotidiana, de la vida práctica. ¿Correcto? Ok. Vamos ahora a resolver un problemita aplicando la última fórmula que hemos deducido, que es la suma de los términos de una progresión aritmética, ¿sí? Ahora sí vamos a resolver uno de los problemitas que está en el cuaderno de trabajo de primer grado de educación secundaria de las clases de Aprendo en Casa para los alumnos del primer grado. Pues acompáñenme por acá, vamos a resolver el problema número 9. ¿Qué dice el problema número 9? Dice, en una fábrica de acero se agrupan los tubos formando un prisma triangular. Para su mejor almacenamiento, el agrupamiento se inicia con 8 tubos en la primera fila. En las siguientes filas, el número de tubos va disminuyendo en 1 hasta llegar a la fila que tiene un tubo. Pregunta, ¿cuántos tubos habría en 100 grupos? Y nos dan las alternativas.
Y como ustedes pueden observar, acá está una figura ilustrativa para comprender un poquito más el problema y tratar de hacer su planteamiento. Miren, en la figurita, como ustedes pueden observar, estamos observando solamente los círculos. ¿Qué significa eso? Significa que los tubos están ubicados en forma longitudinal. Es decir, por ejemplo, acá tenemos una escuadra. Si ustedes lo ven en forma frontal, lo que van a ver es un triángulo. Pero si yo lo giro la escuadra, lo van a ver solamente esta parte, una línea recta vertical. Eso significa que la escuadra está en forma longitudinal. Y si la giro en esta posición, la escuadra estará en forma frontal. Igual los tubos están en forma longitudinal y solamente se les ve el diámetro, uno de los diámetros del tubo. ¿Correcto? Ok, ahora sí, una vez comprendido el problema, vamos a tratar de identificar los datos que nos menciona este problema. Les decía a ustedes que para resolver un problema es muy importante la lectura. Y vamos a tratar de identificar a continuación algunos elementos importantes, algunos datos importantes que nos dan en el problema. Y acá he subrayado ya algunos datos importantes del problema, como por ejemplo, dice que se inician con 8 tubos. En la primera fila hay 8 tubos, ¿correcto? Y en las siguientes filas el número de tubos va disminuyendo hasta llegar a la parte superior a completar el prisma y con un tubo. ¿Correcto? Entonces, con esta información que tengo acá, yo tranquilamente podría formar mi progresión. A ver, por acá, camarita por acá, señor camarógrafo. Observen acá, yo he formado ya una progresión aritmética con los datos del problema. Tengo que en la primera fila hay 8 tubos, en la segunda fila 7 tubos, en la tercera fila 6 tubos, y así sucesivamente hasta llegar a la última fila, que va a haber un tubo. Entonces, acá tenemos al primer término de la progresión, segundo término de la progresión, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta información que tengo acá de haber formado ya mi progresión, voy a sacar los datos del problema. Y en toda progresión aritmética, alumnos y alumnas, siempre hay que tener en cuenta que el primer término es el número que aparece al inicio de la progresión, 8 en este caso. La razón hay que aclarar, la razón tiene que ver con la diferencia entre un término y su anterior. Y si ustedes se dan cuenta, en este caso la razón es negativa. Razón es el valor de -1. Entonces significa que la progresión es decreciente. Cuando la razón de una progresión es negativa, las progresiones van a ir decreciendo. ¿Correcto? Entonces tenemos acá la razón, tenemos el número de términos, ¿no? Acá en este caso el número de términos es conocido, 8 términos va a tener, 8 términos, el último término es 1, y lo que me piden encontrar es la sumatoria. Entonces, hace un momento nosotros hemos afirmado que la sumatoria de términos de una progresión aritmética se representa por S sub n, y este es igual al primer término más el último término por el número de términos entre 2. Reemplazando datos, ¿qué tenemos? S sub n es igual, el primer término. ¿Cuánto es el primer término? 8 más el último término, 1. Esto lo multiplico por el número de términos, que es 8, entre 2. Vamos por acá a continuar. La suma de los 8 términos de la progresión será igual 9 por 8 entre 2. Suma de los 8 términos es igual, simplifico y me queda 9 por 4. Suma de los 8 términos de la progresión, 36 tubos. 36 tubos. ¿Qué significa ello? Significa que en el primer prisma va a haber, en el primer grupo van a tener 36 tubos. Pero la pregunta dice, ¿cuántos tubos habrá en 100 grupos? Entonces decimos, en 100 grupos habrá 36
por 100. Y esto me da 3.600 tubos. Correcto. Entonces, y ahora si analicemos a ver cuál de las alternativas es. La A, 360, la B, 720, la C, 3.600. Entonces será la respuesta la C. Respuesta, la letra C. Correcto. Entonces miren, de esa manera he logrado resolver uno de los problemitas de su cuaderno de trabajo de la ficha número 10 para primer grado de educación secundaria. Ustedes sigan practicando los demás problemas que son similares y recuerden que la matemática hay que practicarla para aprenderla. Yo soy el profesor Guillermo Vázquez y muy pronto estaré regresando con otro tema de interés para todos ustedes. Hasta la próxima.